Buenos días, niños y niñas de segundo básico. Les doy la bienvenida a la clase de lenguaje y comunicación del día de hoy. El objetivo del día de hoy es escribir y comprender diversos textos, entre ellos un texto informativo y un cuento. Pero antes, ¿qué trabajamos en la clase anterior? Escuchamos un cuento sobre un pingüino. Aprendimos sobre las características del pingüino emperador a través de un texto informativo. Ampliamos nuestro vocabulario, identificamos los artículos definidos e indefinidos y clasificamos palabras con las combinaciones ga, go, gu, je, ji, ye, gi y we, wi. Para comenzar, con el objetivo de hoy, vamos a recordar qué es el género y el número del sustantivo. Algunas clases atrás conocimos los tipos de sustantivo, ¿recuerdas? Que eran los nombres de cosas, de personas, de animales, de objetos. Bueno, cuando nos encontramos a los nombres de objetos o de cosas que nos rodean, podemos determinar que estos nombres tienen un género y un número. Y el género hace referencia a si ese sustantivo es femenino o masculino. ¿Bien? Y también podemos identificar el número, que hace referencia a si es singular o plural, es decir, si es un elemento o más elementos. Por ejemplo, tenemos en el género femenino la pera. ¿Por qué decimos que es femenino? Porque lo acompaña el artículo la. Si fueran varias peras, tendría que ser las peras. También sería femenino. El artículo una pera o unas peras también nos indican que son femeninos. Mientras que si tenemos en el género masculino, el caballo lo acompaña el artículo el. También si hubiesen más caballos, sería los caballos, también en masculino. Y los artículos un y unos también nos indican que son masculinos. Mientras que cuando hablamos del número, nos fijamos que cuando es singular hace referencia a un solo elemento, en este caso un tazón, o el tazón, o la taza, o una taza. Mientras que cuando hablamos de plural, hacemos referencia a varios elementos, es decir, más de uno. Acá tenemos 3 tazas o 3 tazones. Los podemos llamar las tazas, unas tazas, o unos tazones o los tazones. Cuando tenemos identificado el número, recuerda que hay un pequeño truco para identificar. Cuando la palabra lleva una S al final, significa que es plural, y cuando no, es singular. Lo que necesitas para comenzar a trabajar es el texto escolar en el tomo 1, y vamos a comenzar en la página 76 y vamos a llegar a la 76. Tu lápiz grafito, goma, sacapunta y sobre todo, muchas ganas. Actividad número 1. ¿Cómo te imaginas el fondo del mar? ¿Lo puedes describir? Haz pausa en el video y coméntalo con la persona que te ayuda en las clases. Ahora escucharás un texto titulado El pez payaso. Presta atención. Mi primer gran libro del océano. Catherine Hughes. RBA Libros. Pez payaso. Este pez y la anémona magnífica se ayudan mutuamente. El pez payaso y la anémona magnífica viven juntos. Las anémonas de mar parecen flores, pero son animales. ¿A quién prefieres imitar, al pez payaso o a la anémona magnífica? Datos del pez payaso. Clase de animal pez. Hábitat: aguas someras templadas de los océanos Pacífico e Índico. Tamaño más o menos unos 12 centímetros. Comida: algas, gusanos, animales diminutos. Sonidos: chasquido. Huevos de 400 a 1500 cada vez. Datos de la anémona. Clase de animal invertebrado. Hábitat: aguas someras templadas de los océanos Pacífico e Índico.
tamaño, su circunferencia es más o menos como una rueda de bicicleta. Comida, erizos de mar, gambas, mejillones, peces, plancton. Sonidos, ninguno. Huevos, varios miles cada vez. El pez payaso se desplaza nadando. Casi todas las anémonas viven fijas en un lugar. La anémona de mar tiene tentáculos que pican a la mayoría de los animales que se le acercan, pero no pican al pez payaso. Además, la anémona protege a su pez payaso de otros peces que quieran comérselo. Al pez payaso también se lo conoce como pez anémona. El pez payaso puede engañar a otros peces para que se acerquen a la anémona. La anémona se come esos peces. Los peces payaso y las anémonas suelen vivir en arrecifes de coral. La anémona ayuda al pez payaso protegiéndolo y el pez ayuda a la anémona a alimentarse. Esa clase de relación se llama simbiosis. Ahora que escuchaste el texto, ¿puedes identificar qué tipo de texto es? Lo escribes en la rayita naranja. En la actividad número 2, ¿recuerdas que en la clase anterior leímos el texto sobre el pingüino emperador? ¿Cómo era el pelaje del pingüino? ¿Te acuerdas? Tenía una característica especial. ¿Y dónde vivían estos pingüinos? Bien, si no lo recuerdas, puedes ir a la clase anterior y leer nuevamente el texto. Haz pausa, lo lees y luego sigues. El texto que acabamos de escuchar es del tipo informativo, ya que te enseña sobre un tema y te habla objetivamente de él, en este caso del pez payaso. Pasamos a la página 67 y 68. Cuando regresa con el alimento, su polluelo ya ha nacido y le espera para poder seguir viviendo. Explica con tus palabras y luego dibuja. ¿Qué es un polluelo? Vas a escribir en la línea con simples palabras lo que tú creas que es un polluelo y lo vas a dibujar. Luego en la actividad 4, ¿qué comprendimos? ¿Dónde vive el pingüino emperador? ¿Qué significa que el pingüino sea carnívoro? En la actividad número 5 vas a tener que completar ese recuadro con los contenidos que hemos visto en clases anteriores con respecto a los artículos, el género y el número, y lo que acabamos de reforzar en unas diapos anteriores. El género es o femenino. El número es plural o singular. Cuando es hay más de un elemento y termina en S. Cuando es hay solo un elemento. Ahí tienes que identificar y escribir las palabras que están arriba. Singular, masculino o plural de acuerdo a la oración. Y luego vas a pintar de color verde las palabras femeninas y rojo las masculinas. Y por último, en el ticket de salida vas a dibujar el pingüino, lo que dice la oración. Haz pausa en el video y cuando termines, revisas. En la actividad 3, el polluelo es un ave bebé y debías dibujarlo. ¿Dónde vive el pingüino emperador? El pingüino emperador vive en la Antártida. ¿Qué significa que el pingüino sea carnívoro? Significa que se alimenta de carne. Luego, los artículos y sustantivos tienen género y número. El género es masculino o femenino. El número es singular o plural. Cuando es plural, hay más de un elemento y termina en S. Cuando es singular, hay un solo elemento. Pintamos de verde las palabras femeninas y de rojo las masculinas. La mochila, femenina, por lo tanto es verde. El mantel es masculino, por lo tanto lo pintamos rojo. Las cerezas, verde, femenino. La rueda, femenino también verde. Y el lagarto, masculino. Y en la oración debías dibujar el pingüino comiendo peces pequeños. En la página 69 vas a comentar ¿cómo se defiende la anémona del mar? ¿Por qué la anémona no pica al pez payaso? ¿Recuerdas lo que escuchaste recién? Bien, luego en la actividad 2 comenzamos el taller escritor. Preparas tu ficha informativa. Vas a escribir una ficha informativa sobre el pingüino emperador. Piensa en sus características, dónde vive,
cómo se desplaza o qué era lo que comía. Para escribir este texto tienes que incluir en alguna parte las palabras del vocabulario impermeables y polluelo. Recuerda que impermeable eran sus plumas que no dejaba entrar el frío y polluelo eran los bebés. Luego vas a escribir el texto. Vas a hacer pausa en el video y una vez que termines vas a comparar las ideas que yo voy a dejar escritas. Pero recuerda que si no están iguales no hay problema. Lo importante es que se parezcan. No olvides colocar las palabras dentro de tu texto impermeables y polluelo. Haz pausa en el video y luego revisas. Características. Es el pingüino más grande de todos. Tiene plumas que son impermeables, se reproduce por huevo y su polluelo es cuidado por su padre. Ahí yo ya incorporé las dos palabras del vocabulario. ¿Dónde vive? Vive solamente en la Antártida. ¿Cómo se desplaza? Se desplaza caminando y es un muy buen nadador. Y su alimentación se alimenta de carne, por lo tanto es carnívoro. 71. La actividad 3 no la vamos a hacer porque esta actividad se hacía con el compañero de puesto, así que la vas a dejar en blanco. En la actividad 4 vas a dibujar el pingüino emperador y en el ticket de salida número 20 vas a seleccionar la alternativa. ¿Qué es un texto informativo? A. Un texto que expresa sentimientos. B. Un texto que nos deja una moraleja. Y C. Un texto que nos entrega información sobre un hecho real. Luego vas a pasar a la página 72 y vas a comentar. ¿Has tenido algún invitado especial alguna vez en tu casa? ¿Cuál? ¿Lo recuerdas? Bien, acá hay un libro que te lo voy a leer en la próxima clase, así que ahora vamos a dejar escrito solo el título. Actividad 2. ¿Te gustaría ir a un baile a orillas de un río? ¿Te imaginas cómo sería? Coméntalo con la persona que te ayuda en las clases virtuales. Ahora vamos a leer el texto Las medias de los flamencos. Para eso te invito a trabajar en la lectura de la página 73 y 74. Recuerda seguir la lectura tratando de leer en voz alta y guiándote con el dedo índice. El título del libro que vamos a dejar para la próxima clase es Un invitado muy especial. Sigue la lectura con el dedo mientras escuchas. Las medias de los flamencos. Una vez que las víboras dieron un gran baile a orillas del río, invitaron a las ranas, a los flamencos y a los yacarés. Los yacarés, para adornarse bien, se pusieron en el pescuezo un collar de plátanos. Las ranas se perfumaron todo el cuerpo y cada una llevaba colgada, como un farolito, una luciérnaga que se balanceaba. Pero las más hermosas eran las víboras. Todas llevaban un traje de bailarina de su mismo color. Las verdes llevaban una faldita verde, las amarillas una faldita amarilla y las víboras de coral una falda con rayas rojas, blancas y negras. Cuando las víboras danzaban apoyadas en la punta de la cola, todos aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían unas patas blancas y la nariz igual que ahora, muy gruesa y torcida, estaban tristes porque no habían sabido adornarse. Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Entonces, un flamenco dijo: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias rojas, blancas y negras y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantaron el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear a un almacén. ¡Tan, tan! Pegaron con las patas. ¿Quién es?, respondió el almacenero. Somos los flamencos. ¿Tiene medias rojas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos recorrieron muchos almacenes y de todos los echaron por locos. Entonces un tatú, que vio lo que pasaba, se quiso burlar de los flamencos y les dijo:
Buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas a ella. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron donde la lechuza y le dijeron: Buenas noches, lechuza. Venimos a pedirte medias rojas, blancas y negras. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen unos segundos y vuelvo. Al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral recién sacadas de a las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias, le dijo la lechuza, pero deben bailar toda la noche sin parar, porque si paran un momento, en vez de bailar, van a llorar. Los flamencos no se daban cuenta de que eran cueros de víbora, y locos de alegría se pusieron los cueros como medias, y se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos, con sus hermosísimas medias, todos tuvieron envidia. Las víboras querían bailar solo con ellas, y como los flamencos no dejaban de mover las patas, las víboras no podían ver de qué estaban hechas las medias. Poco a poco, las víboras comenzaron a desconfiar. No apartaban la vista de las medias y se agachaban tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban sin parar, hasta que un flamenco que ya no podía más del cansancio tropezó con un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida, las víboras de coral corrieron con los farolitos de las ranas y vieron bien qué eran esas medias. ¡No son medias!, gritaron las víboras. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces las víboras de coral les arrancaron las medias y les mordieron las patas, inyectándoles su veneno. Los flamencos corrieron a echarse al agua, sintiendo un gran dolor. Ahí vieron que sus patas se habían puesto coloradas por el veneno de las víboras. Desde entonces, los flamencos tienen sus patas coloradas y pasan casi todo el día con ellas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor. Actividad 3. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos tuvieron envidia. La palabra envidia, ¿qué significa? ¿Vergüenza, celos o alegría? Si una persona es envidiosa, ¿qué puede hacer para no serlo? Poco a poco las víboras comenzaron a desconfiar. ¿De dónde viene la palabra desconfiar? Acá te explico. Existen palabras que significan una cosa y que si tú le agregas una pequeña palabrita, ya sea delante o detrás, su sentido o su significado cambia. En este caso, des significa que es un prefijo. El prefijo siempre se escribe antes de una palabra para cambiar su significado. En este caso, des significa dejar de y confiar significa creer. Por lo tanto, si tú pones desconfiar, significa dejar de creer. ¿Qué otras palabras podemos formar con des? Piensa. Luego en la página 76, ¿qué comprendimos? ¿En qué lugar ocurre la historia? ¿Ocurre en una laguna, en un río o en el mar? ¿Por qué crees que los flamencos no se habían adornado? En la actividad 5 escribe la letra que falta. Luego vas a identificar qué tienen en común estas palabras. Y por último, en el ticket de salida vas a escribir una oración en la que haya una palabra con el grupo consonántico bl. Ahora pon pausa, trabaja y luego revisa. Bueno, la palabra envidia significa celos. Si una persona es envidiosa, ¿qué puede hacer él para no serlo? Bueno, la respuesta es libre, ya que depende de lo que tú creas que hay que hacer para no ser envidioso, ¿cierto? Y habíamos quedado en que el prefijo des
significa dejar de y tenías que buscar palabras que comenzaran con des. Yo tengo 4, pero hay muchas más, así que si no tienen las mismas, no te preocupes. Descontento, es decir, que se deja de estar contento. Desequilibrio o desequilibrio, es decir, es alguien que deja de tener equilibrio, ya no está equilibrado. Descomponer, que es una palabra que usamos harto en matemática. Componer significa unir, arreglar, juntar. Descomponer sería separar, desarreglar, ¿cierto? Y por último, desatar. Cuando tú atas tus cordones, los unes y cuando los desatas, los separas. Bien, la historia ocurre en un río. ¿Por qué crees que los flamencos no se habían adornado? Es una respuesta libre porque no lo menciona el texto. ¿Ya? Así que tú te debes imaginar por qué crees que no se habían adornado correctamente. Luego, la letra que falta es la L, flamenco, plátano, blusa, globo, clavel. Y todas se escriben con grupo consonántico compuesto con la L. Escribe una oración, es una respuesta libre porque en las oraciones depende de lo que tú quieras escribir. Para finalizar, vamos a hacer un recuento de lo que vimos hoy. Hoy día escuchamos un texto instructivo, el pez payaso. Comprendimos un texto informativo, que es el pingüino emperador. Recordamos el género y número de un sustantivo. Escribimos un texto informativo. Leímos y comprendimos el cuento Las medias de los flamencos y conocimos los prefijos. Ahora, para terminar, recuerda, primero, responder el cuestionario de la clase y segundo, tus tías Nicole, Daniela y Soledad, quien te habla, estaremos en línea entre las 9 y las 10 de la mañana para responder tus dudas. Te dejo unas medidas de prevención contra el coronavirus. Cuando tosas y estornudes, cúbrete con pañuelos desechables. Deposita el pañuelo en el basurero, no lo lances en cualquier lugar. Si no tienes pañuelo desechable, cúbrete con la parte interna del antebrazo. No escupas al estornudar o toser. Lava tus manos con mucha frecuencia por 30 segundos con agua y jabón. Y limpia y desinfecta los objetos y espacios de uso común. Esto se lo puedes pedir a un adulto. Te enviamos un gran saludo, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.